Mi nombre es Francisco Augusto Arbeláez Pulgarín, soy el coordinador del Grupo Regional Patología, Antropología Forense e Identificación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense en la Regional Noroccidente, con sede en Medellín. Soy médico forense egresado de la Universidad de Antioquia y con especialización en valoración del daño corporal de la Universidad CESI. Actualmente curso una maestría en criminalística y ciencias forenses de la Universidad de Medellín. Como ocurre en cualquier lugar del mundo, todos los días nacen y mueren personas en Antioquia. Nacen en diferentes condiciones y mueren por una u otra razón. Así pues, la población es una variable que se transforma constantemente, y tener toda esta información debidamente registrada y organizada trae grandes beneficios para nuestro departamento y las condiciones de vida de todos sus habitantes. Para ello existen las estadísticas vitales, registros continuos que recogen la información referente a nacimientos y defunciones cada día. Esta información es un insumo necesario para hacer cálculos de la población y todas sus dinámicas. Pero, ¿qué son los nacimientos y defunciones? Vamos por partes. Los nacidos vivos son las personas que después de salir del vientre de la madre, respiran y dan muestras de cualquier otro tipo de signo vital. Las defunciones se dividen en dos tipos, las fetales y no fetales. Las fetales son las muertes que se producen en el vientre de la madre, independientemente del tiempo que dure el embarazo. Las muertes no fetales son aquellas en las que desaparecen los signos de vida después de haber nacido, independientemente del tiempo transcurrido desde el nacimiento. Además, las muertes no fetales pueden ser por causas naturales o externas, como accidentes u homicidios. Entonces, ¿por qué es tan importante que estos registros se hagan de forma correcta y oportuna? A cada municipio se le asignan determinados presupuestos. Si se tienen cifras claras de su población, esos presupuestos se justificarán de una mejor manera. El DANE hace proyecciones de la población en el país, basándose además de la información suministrada por los censos en los registros vitales. Si se tienen proyecciones ajustadas y claras, se aplicarán de forma más efectiva las políticas públicas y los planes de salud en las diferentes zonas del país. Veamos algunos ejemplos de los beneficios que trae a la comunidad tener estadísticas vitales correctamente diligenciadas. Por un lado, se tendrían cifras más precisas del número de personas por grupo de edad que hay en cada municipio, lo que optimiza la detección de la población objetivo a vacunar, ofreciendo una cobertura de este servicio ajustada a datos reales. Además, se tendrían datos más concretos acerca del peso de los nacidos, información necesaria para implementar estrategias de subsistencia alimentaria en las zonas en donde se registran niños con bajo peso al nacer. Asimismo, teniendo cifras aproximadas del número de embarazos juveniles que están ocurriendo en determinadas regiones, se reforzarían los programas de salud sexual y reproductiva. También se realizarían campañas de prevención y control de enfermedades o epidemias que sean las constantes en las muertes de los habitantes de ciertas localidades. Se podría además planear y justificar las posibles construcciones de nuevas escuelas o mejoras de las ya existentes en aspectos como el espacio y el número de profesores que se necesitan para cubrirlas. También se contemplaría la construcción de nuevas vías y calles para mejorar la movilidad de los habitantes. De igual manera, y esto es muy importante, con los registros vitales de nacimiento, aparte del beneficio que genera a la comunidad, también se le otorgan los beneficios como ciudadano al recién nacido y todos los derechos civiles que esto significa, como por ejemplo el derecho a la nacionalidad, a la educación, a la salud, entre otros. ¿Quiénes llevan a cabo o están relacionados con el sistema de registros vitales? Son varios entes que están inmersos en este proceso. Veamos. El personal médico es la fuente primaria que certifica el hecho vital, pues es el que diligencia oportunamente el registro de nacimientos y defunciones atendidas. Las instituciones de salud velan por el diligenciamiento de los registros de los hechos vitales por el personal médico, revisa sus bases de datos y los retroalimenta periódicamente. La Secretaría de Salud Municipal preside el Comité Municipal de Estadísticas Vitales, además de revisar las bases de datos y retroalimentar a las instituciones de salud. La Secretaría de Salud Departamental revisa la información suministrada y retroalimenta a las Secretarías de Salud municipales y así organiza estas bases de datos departamentales de nacimientos y defunciones y calcula sus indicadores. El Ministerio de Salud y Protección Social es el ente rector y es quien se encarga de direccionar el proceso en el país. Asimismo, otros entes de gran trascendencia que participan en el proceso de estadísticas vitales son el DANE, responsable de proporcionar cifras oficiales del proceso, el Instituto Nacional de Medicina Legal, quien se encarga de casos donde hay muertes externas, y las notarías y las registradurías que se encargan de generar el registro civil del hecho vital. Todos estos actores deben garantizar que la información de las estadísticas vitales tenga calidad en los datos registrados y que estos sean coherentes y consistentes en los certificados de nacimiento y defunción.
que tenga además cobertura al garantizar que todos los hechos vitales ocurridos sean registrados en los subsistemas de estadísticas y registro civil. Y, por último, que la información sea oportuna, es decir, que en la medida de lo posible esté registrada durante las 24 horas posteriores al momento en que ocurre el hecho vital. ¿Cómo se realiza correctamente el registro de las estadísticas vitales? Hay dos subsistemas, el de estadísticas vitales y el de registro civil. Los dos están directamente relacionados en este proceso, así mencionaremos a grandes rasgos cuáles son las consideraciones a tener en cuenta. Hay dos tipos de nacimientos, los que tienen contacto con el sector salud y los que no lo tienen, estos últimos también conocidos como extramurales. Los que tienen contacto con el sector salud son los que nacen en una institución oficial de salud y son atendidos por un personal médico. El médico o el que haga las veces de profesional que atiende el hecho vital debe llevar a cabo el registro, llenando el formulario de color verde que se divide en dos partes. La primera parte, que es el certificado antecedente, se le entrega al familiar del nacido, que se dirigirá con este a una notaría o registraduría para hacer el correspondiente registro civil de nacimiento. Además, el médico debe diligenciar la segunda parte, que es el certificado estadístico, información que alimenta el RUAF-ND, Registro Único de Afiliados, Nacimientos y Defunciones, y que después permitirá la generación de indicadores de nacimientos de las estadísticas vitales. Los nacimientos que no tienen contacto con el sector salud son los que normalmente suceden en el campo, veredas o lugares alejados de la cabecera municipal, en su mayoría en comunidades indígenas, y que generalmente son atendidos por una partera o por una persona que no es profesional en salud. En este caso, la madre se debe acercar directamente a la notaría o registraduría del municipio, acompañada de dos testigos, y allí el registrador llena unas variables mínimas de identificación de acuerdo a la normatividad, información que será ingresada a la base de datos de nacidos vivos en el municipio. La Secretaría de Salud Municipal recibe toda esta información y vela para que se incorpore correctamente al sistema de estadísticas vitales RUAF-ND. Las defunciones tienen dos variantes, las muertes fetales y las no fetales. En las muertes naturales, sean fetales o no fetales, es el médico quien certifica el hecho, él diligencia el antecedente para entregárselo a los familiares y así ellos puedan llevar a cabo la inhumación y el registro civil de defunción. A su vez, siguiendo un proceso similar al que realiza con los nacidos, ingresa la información al sistema para que haga parte de las estadísticas vitales. Cuando la muerte fetal sucede de forma natural, esta no necesariamente termina alimentando el subsistema de registro civil. Sin embargo, los padres del feto fallecido pueden solicitar esta información para hacerle una digna sepultura. El médico registra el antecedente, diligenciando el certificado que va directamente a formar parte del RUAF-ND. En las muertes externas, que pueden ser suicidios, homicidios, accidentes de transporte u otro tipo de accidentes, debe haber un acta de levantamiento judicial. Medicina Legal interviene para realizar el registro que se le entrega a la familia, con el cual ellos podrán llevar a cabo los procesos de inhumación y registro civil de defunción. A su vez, son los responsables de proporcionar información que, directamente, entrará a nutrir el RUAF-ND. Como se puede ver, el proceso de generar las estadísticas vitales es fácil de comprender, solo requiere diligenciarse cuidadosamente para lograr 3 puntos fundamentales que deben vigilar los entes participantes: que tenga calidad, cobertura y que además se lleve a cabo de forma oportuna. Si estos 3 puntos se cumplen satisfactoriamente, el progreso y los beneficios se verán reflejados en nosotros, los habitantes del departamento de Antioquia. Antioquia la más educada. La charla se trata sobre certificación de muertes naturales y muertes por causa externa. Todas las certificaciones que realizamos como médicos están como de base la ley de ética médica. Toda certificación que hacemos tiene una responsabilidad legal y moral. El certificado de función es emitido por el DANE y es donde debemos de diligenciar la información que va a alimentar las estadísticas, y el aplicativo RUAF permite llegar allí ese tipo de información. La emisión del certificado de función queda regulada por la ley de reguladora del registro civil y da respuesta tanto cuál debe ser la actuación del médico asistencial como cuándo debe ser intervenida por la autoridad y el médico forense. Lo primero es determinar que la persona sí haya fallecido, que tenga ausencia de funciones cerebrales y que sea irreversible las funciones del tallo cerebral. Hay unos cambios que se producen después de la muerte que se llaman el rigus mortis,
el angus mortis, el livor mortis y algunos factores que lo modifican sería el clima, las prendas que vista la persona y el sitio donde se encuentre en ese momento la persona fallecida. Es muy importante determinar lo que es la manera de muerte para poder establecer quién certifica esta muerte. En los casos de muerte naturales estamos hablando de consecuencias de enfermedad aguda o crónica. Y como hay de base una enfermedad, se denomina enfermedad natural o muerte natural y allí simplemente certifica el médico tratante o el médico que atiende a este paciente y no interviene la autoridad ni la parte forense. En las muertes violentas, el desenlace final como consecuencia de agentes externos es la causante de esta muerte, entonces se pueden establecer como muertes violentas los accidentes de tránsito, accidentes laborales, otros accidentes, el suicidio, el homicidio. Y algunas muertes que hay dudas sobre su manera y estas muertes se haría en su momento una autopsia para establecer la manera de muerte y querían muertes en estudio. En la normatividad de la certificación de muertes está la ley 9 del 79, que es la ley sanitaria, donde incluso allí se establece en caso de autopsia dónde debería hacerse y quién debería hacer las autopsias. Y luego diferenciaremos en lo que es la autopsia clínica y la autopsia médico-legal. También el decreto 186 del 90 diferencia este tipo de muertes cuando se trata de muerte natural o muerte violenta. Y el decreto 1171 del 97, que es el que establece la certificación de estas muertes a través del certificado individual de defunción. Y en las circulares 19 del Ministerio de Protección Social, indica que todas las muertes naturales deben ser certificadas por el médico tratante o la entidad que atendía a esta persona sin requerir para ello un acta de inspección y una autopsia médico-legal. En los casos de fallecimiento acaecidos en los hospitales o clínicas o en cualquier institución de salud que no correspondan a homicidios, suicidios, o sea, a muertes violentas o de origen de causa externa, estas deben ser certificadas por los médicos tratantes que deberán firmar este certificado de defunción. Para ello tendrán en cuenta el antecedente del paciente y su historia clínica. En sí, cuando se certifica es porque ya la persona cesó de toda función vital y ya se puede establecer que es irreversible y sin forma de que se pueda resucitar. En la defunción fetal es la muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. Entonces, independientemente para la parte forense, una muerte que ocurre intrauterina se determina una muerte o defunción fetal. Las causas de la muerte son todas aquellas enfermedades o estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte y contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la situación violenta que produjo dicha lesión. No incluye síntomas ni modos de morir. En algunos certificados, las personas o los médicos que llenan el certificado confunden y escriben síntomas que no deberían ir allí, confundiendo la interpretación o la coherencia en el certificado de defunción. La causa básica de muerte es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte y en su caso las circunstancias del accidente o violencia que produjo esta lesión fatal. ¿Quién certifica la muerte? Pues el médico tratante, que es quien asistía al fallecido en los momentos previos a su muerte y conoce de su estado morboso. El médico no tratante, quien pues se entera de esta muerte y tiene la posibilidad de revisar la historia clínica, establecer que no se trata de una muerte violenta y poder certificarlo con apoyo de esta historia o del laboratorio y además con el interrogatorio que puede hacerse a sus familiares. O el médico legista en los casos que ocurra una muerte por causa externa y la autoridad previamente ha hecho un acta de inspección y una orden para la autopsia médico-legal. Se considera
de función materna, las muertes de las mujeres mientras se encuentren en estado de embarazo y dentro de los 42 días siguientes a la terminación del mismo, independientemente de la duración de este y del sitio del embarazo, debida también a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o su atención, y en este caso no se tienen en cuenta las muertes accidentales que puedan ocurrirle a la madre. En el embarazo, parto, puerperio y muerte materna tardía se determina un tiempo que está el periodo gestacional dentro del primer día de la última menstruación y hasta el momento del parto, el puerperio desde el parto y los 42 días y el pospuerperio entre este tiempo después del parto hasta los 364 días, que se denominaría como una muerte tardía. La defunción obstétrica directa tiene que ver con las muertes a estas maternas que resulten de complicaciones obstétricas de este embarazo, el parto o el puerperio, de intervenciones, omisiones o de tratamientos incorrectos, o una cadena de acontecimiento originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas en la OMS. Causas obstétricas directas sería un embarazo que termine en aborto, unos trastornos de hipertensión en el embarazo, parto o puerperio, otros trastornos maternos y complicaciones del trabajo de parto y del parto o del puerperio. Las defunciones obstétricas indirectas son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por el efecto fisiopatológico del embarazo o fisiológico del embarazo. Las causas obstétricas indirectas serían como las enfermedades maternas infecciosas, parasitarias o complicaciones al embarazo, parto o puerperio, y otras enfermedades que complican el embarazo. El periodo fetal se considera aborto, incluyendo las muertes producidas desde el embarazo hasta las primeras 22 semanas de gestación y cuando el producto pesa menos de 500 gramos. Y mortinato incluye las muertes de los productos del embarazo de 500 gramos y más y de 22 semanas de gestación antes del nacimiento. El periodo perinatal comienza a las 22 semanas completas de gestación o 500 gramos de peso y termina a los 7 días completos después del parto. Por lo tanto, este periodo incluye los mortinatos y los neonatos precoces. En el periodo neonatal, que inicia desde el nacimiento y termina a los 28 días completos después del nacimiento, está el neonatal precoz, que se incluye las defunciones que ocurren durante los 7 primeros días completos de vida, y el tardío, que es un periodo que incluye las muertes que ocurren a partir del 8º día hasta los 28 días completos. En este cuadro, pues se establece que la muerte fetal incluye los abortos y los mortinatos, que serían desde el día 0 del embarazo hasta las 22 semanas como aborto y de las 22 semanas al momento de nacimiento, que sería mortinato, y la muerte perinatal incluye estos mortinatos y los neonatos precoces. Y la mortalidad neonatal sería desde el día del nacimiento, la precoz los primeros 7 días y la tardía hasta los 28 días. Y una muerte que también se establece allí como infantil sería hasta el año de vida. Es importante tener en cuenta que cuando se diligencia el certificado de función y se establece como causa de muerte la sepsis debe tener un origen. No puede simplemente establecerse como sepsis porque puede ser de origen urinario, de origen respiratorio, de origen infeccioso de piel o de otra parte del organismo que llevaría a esta sepsis. Por lo tanto, la sepsis no sería un adecuado diagnóstico para certificar. Hay también que tener en cuenta que las broncoaspiraciones no siempre son muertes violentas. Una cosa es la broncoaspiración por cuerpos extraños y otra cosa es las asociadas a una enfermedad previa como la epilepsia o la neumonía. Unos ejemplos de las muertes cuando se produce síncope sería una muerte natural, y en el caso de la violenta, pues sería cuando produce trauma. Entonces no quiere decir que toda persona que
cae al piso fue por muerte violenta, puede haber sufrido un síncope y posteriormente caer. Hay algunas muertes que se deben investigar luego de unos eventos quirúrgicos, determinando su relación, si era inherente al procedimiento o hubo algún tipo de complicación. ¿Cuándo se certifican las muertes o defunciones fetales? Desde cuando se certifica estas muertes, desde que se tenga la prueba positiva del embarazo, evidencias de fetocardia a la auscultación o ecografía y que haya viabilidad fetal. No importa el número de semanas de gestación. La circulación del 19 lo que determina es que cuando hay una muerte natural, es la entidad de salud o el médico tratante la que debe certificar esta muerte y no debe de iniciarse un proceso judicial o judicializar esta muerte innecesariamente. Entonces, en la circular nos explica que cuando no hay ningún profesional médico ni el servicio social obligatorio que pueda certificar estas muertes, lo podrían hacer las enfermeras debidamente tituladas o un profesional del Ministerio de Salud. Esto está establecido en el certificado de función. En aquellas áreas de difícil acceso donde no exista profesional de la medicina, ni en servicio social obligatorio, ni profesional de la enfermería, como recurso de salud pertinente o permanente, los formatos podrán ser diligenciados por los auxiliares de enfermería que se encuentren inscritos a las direcciones territoriales de salud. La expedición del certificado de defunción es una responsabilidad propia del médico y otros trabajadores de la salud autorizados legalmente mediante el decreto 1171 de 1997. Cuando la última atención haya sido brindada por parte de la institución prestadora de servicios de salud, esta deberá garantizar durante las 24 horas del día el médico responsable que expida el certificado de defunción. En los casos en que el paciente fallezca durante su traslado a otra IPS, la responsabilidad sobre la expedición del certificado de defunción recae sobre la institución prestadora de servicios de salud referente. Para la firma del certificado de defunción, cuando no se tiene diagnóstico clínico y no hay sospecha de muerte violenta, se realiza autopsia clínica en los términos que establece el decreto 786 del 90 en los artículos 16 y 17. Son requisitos previos para la práctica de la autopsia clínica los siguientes: solicitud del médico tratante, previa autorización escrita de los deudos o familiares responsables de este fallecido, disponibilidad de historia clínica cuando sea el caso, ubicación del cadáver en el sitio que se establezca para la correspondiente autopsia. En casos de emergencia sanitaria o en casos en los cuales la investigación científica con fines de salud pública así lo demanden, los casos en los que exige el médico que debe expedir el certificado de defunción, podrá practicarse la autopsia aunque no exista consentimiento de los deudos. Eso sí, en ninguno de estos casos se requiere la autorización de la Fiscalía, puesto que no se trata de una muerte violenta. Las autopsias clínicas podrán ser practicadas por los médicos designados para tal fin y idealmente deben ser realizadas por los patólogos, quienes en su momento tendrán la información necesaria para practicar esta autopsia y expedirán posteriormente el certificado de defunción. Obligación en necropsia médico-legal en caso de homicidio o sospecha de homicidio, en muerte súbita inesperada, incluyendo síndromes de muerte súbita del lactante, muertes de neonatos cuando se requiere ser investigados porque se sospecha muerte por agente externo, violación de derechos humanos, sospecha de tortura o cualquier otro tipo de maltrato, suicidio o sospecha de suicidio, accidentes de circulación laborales o domésticos, enfermedades profesionales y ensayos, desastres tecnológicos y naturales, muerte durante atención de muertes asociadas con actividades policiales o militares. La obligación igual está para los cuerpos no identificados sobre estos óseos cuando se requiere hacer el tipo de identificación y establecer la causa y manera de muerte. Igualmente, cuando ocurre muertes como por ahorcamiento, estrangulamiento, que serían muertes homicidas, sumersión o inmersión, homicidios con móvil sexual, muertes por maltrato infantil o omisión, igualmente para los ancianos, infanticidios o recién nacidos. Cuando ocurren en estos casos muertes por proyectil de arma de fuego, ya sea suicidio, homicidio o muertes accidentales, muertes por causas de artefactos explosivos, lesiones por instrumentos como penetrantes o romos y muertes en incendios, sospecha de intoxicación, cuerpos en putrefacción,
que se debe establecer la manera y causa de muerte y muertes de personas bajo protección del Estado, ya sea en las cárceles o bajo protección del ICBF. La diferencia entre la autopsia clínica y la autopsia médico-legal es el interés propio epidemiológico en las autopsias, que sería por manera para el reporte obligatorio de salud. Se requiere confirmación de diagnóstico de causa que la originó o riesgo para la comunidad por posible contagio de un agente biológico. El interés clínico en las muertes de manera natural, porque se requiere confirmar la causa que la originó, y la muerte debida a enfermedad desconocida o no originada por agentes externos. El proceso para las muertes violentas sería: si se encuentran signos de violencia, luego se daría aviso a la autoridad judicial, se debe iniciar la investigación con el levantamiento del cadáver y la orden de necropsia médico-legal. Los objetivos de la autopsia médico-legal sería contribuir a establecer la causa de la muerte, igualmente a la manera de muerte, aportar información para diligenciar el certificado de función, estimación del tiempo de muerte, o sea, los cambios post-mortem, contribuir a la identificación del cadáver, ayudar a establecer las circunstancias que ocurrió la muerte y aportar información para diligenciamiento del certificado de función y realizar el dictamen médico-legal. Entre las causas de muertes violentas podemos establecer las anoxias, que sería en este caso por una muerte anoxia anóxica originada en el mismo pulmón, anoxia mecánica por obstrucción de vía aérea o en el caso del estrangulamiento, el ahorcamiento, las anoxias por intoxicaciones, que serían las cistotóxicas, o anexas anémicas cuando hay pérdida de glóbulo rojo y no hay quien suministre el oxígeno. Y los shock hipovolémico por lesión de un vaso importante, un vaso sanguíneo importante, shock cardiogénico con lesión directamente en el corazón, o shock neurogénico con laceración encefálica, daño a nivel del sistema nervioso central. En el caso de shock anafiláctico por reacción a algún tóxico o algún agente, en el shock séptico como complicación a una trauma previo, y en el shock traumático en los casos de múltiples lesiones que comprometan varios órganos o sistemas. Igualmente a la hipertensión intracraneana cuando hay un trauma craneoencefálico con laceración encefálica si es una penetrante y desequilibrio hidroelectrolítico. Igualmente también en los casos de daño axonal difuso. En algunos ejemplos que podemos encontrar está el caso de una mujer de 25 años que se provocó el aborto 7 días antes de que ocurriera la muerte y 2 días previos al aborto hace un cuadro de pelviperitonitis y posteriormente 2 días después del aborto hace un cuadro de pelviperitonitis y posteriormente shock séptico que dura un día y fallece. Se detectó una ruptura uterina. Entonces, en este caso, la muerte, como se produjo un aborto, pues se considera como una muerte violenta. Esta muerte requiere que se le haga necropsia, se establece la atención que se realizó a la paciente y tuvo una duración desde estos 7 días que se produjo la muerte y teniendo en cuenta el aborto, entonces fue por una causa de perforación uterina en el momento de que se provocó, se hizo la maniobra, se produjo como complicación la pelviperitonitis y finalmente ocurrió un shock séptico. Otro caso es de una estenosis mitral por fiebre reumática con un antecedente de 8 años, un tromboembolismo pulmonar de 2 días y un shock cardiogénico 30 minutos previo y posteriormente, la paciente había tenido un posparto normal. Entonces se certifica, en este caso es una muerte natural, se puede certificar de acuerdo a la información de la historia clínica, si tuvo atención médica y se conoce que tuvo una estenosis mitral, había un antecedente de una fiebre reumática, entonces se produjo un tromboembolismo pulmonar y un shock cardiogénico. Una mujer de 24 años con diagnóstico de una preeclampsia desde hace 2 meses,
presenta convulsiones desde hace 4 días y queda inconsciente, y en el TAC se observa una hemorragia intracerebral. Hace 2 días empieza a presentar signos de hipertensión endocraniana y fallece. En este caso, es una muerte natural, se realiza a través de la historia clínica, se tiene en cuenta la preeclampsia que se diagnosticó 2 meses previos y la hemorragia intracerebral como consecuencia con una hipertensión endocraneana. Producto de un parto normal masculino, con un embarazo normal hasta más o menos el 8º mes, cuando empezó a presentar hemorragia vaginal la madre, sin consultar a un médico en las primeras 24 horas. Al ingresar al hospital, la paciente es encontrada en prechoque, se diagnosticó desprendimiento prematuro de placenta, un recién nacido cianótico, Apgar de 2 con síntomas y signos de anoxia. Fallece 3 horas después del parto. Entonces, la certificación se trata de una muerte natural, se establece a través de la historia clínica que ocurrió un desprendimiento prematuro de la placenta y este paciente tuvo una anoxia intrauterina. Una mujer cuyos embarazos previos habían terminado en abortos espontáneos a los 12 y 18 semanas fue admitida en las 24 semanas de gestación por parto prematuro, a continuación del cual hubo un parto espontáneo de un niño de 700 gramos. Este murió en el transcurso del primer día de vida. El hallazgo principal de la autopsia fue una inmadurez pulmonar. Entonces, en la certificación se establece que hubo un trabajo de parto prematuro, que el menor venía con una inmadurez pulmonar y hizo una anoxia perinatal, con antecedente de unos abortos recientes. Muerte de 30 años, una mujer de 30 años que encuentra en trabajo de parto, se obtiene un producto muerto y se estableció que era anencefálico, entonces la causa básica de la muerte es esta anencefalia. Una mujer de 20 años con embarazo simple de 40 semanas relata no sentir movimientos fetales desde hace 2 días. Al examen físico se hizo un diagnóstico de preeclampsia severa y muerte del feto. Se indujo el parto y se obtuvo un feto muerto con 3 circulares a cordón, bastante apretadas alrededor del cuello y un peso de 3.100 gramos. Entonces, la certificación se encontró unas circulares de cordón a cuello y una anoxia que se produjo al momento de esta atención, preeclampsia severa. Mujer de 20 años con embarazo simple de 40 semanas, que relata no sentir movimientos fetales desde hace 2 días. Al examen físico se hizo un diagnóstico de preeclampsia severa, feto muerto, se indujo el parto y se obtuvo un feto muerto, con una circular a cordón bastante apretada alrededor del cuello y un peso de 3.100. En este caso también se puede establecer como una preeclampsia severa y una anoxia sería otra forma de hacer la certificación. Y con el antecedente de la circular de cordón a cuello. Mujer con embarazo simple de 36 semanas de gestación, fetocardia positiva. El mismo día de la atención del parto, con ayuda de forceps, se obtiene un niño muerto por sufrimiento fetal debido al trabajo de parto prolongado por desproporción cefalopélvica. En la certificación se tiene en cuenta la desproporción cefalopélvica, el trabajo de parto prolongado y el sufrimiento fetal agudo que le causa la muerte a este menor. Una mujer con un embarazo de 40 semanas de gestación, no asistió a control prenatal, ingresa al servicio de urgencias con sangrado vaginal, abundante, inconsciente, pálida, no hay fetocardia, fallece por pocos minutos después de ingresar. Se certifica como una placenta previa y un choque hipovolémico que presenta la paciente. Ya pues para culminar vamos a mirar este casito de una mujer embarazada de 27 años que presenta desde hace 3 horas dolor abdominal súbito en hipogastrio intenso con amenorrea y sangrado genital moderado. Ingresa al servicio de urgencias y se realiza ultrasonido que evidencia bradicardia fetal. Se realiza cesárea de urgencia 10 minutos después, pero se obtiene feto femenino sin signos vitales, 26 semanas de gestación, un fruto de segunda gestación. Para la certificación se tiene en cuenta un abrupcio de placenta, una hemorragia fetal y un sufrimiento fetal agudo. En este otro ejemplo hay un hombre de 60 años con antecedente de hipertensión arterial,
quien presenta cuadro compatible con una crisis asmática de 8 horas de evolución progresiva hasta un cuadro franco de insuficiencia respiratoria aguda, 30 minutos de evolución al ingreso de urgencias donde fallece. Se certifica como una crisis asmática severa y una insuficiencia respiratoria aguda con un antecedente de hipertensión endocraneal. Bueno, con este ejemplo culminamos la charla y agradezco mucho su atención.